Hey, ¿qué onda? El día de hoy vamos a hablar sobre la discriminación, cuáles son sus características, de qué se trata y sobre todo qué podemos hacer para ayudar a prevenirla. Bueno, no podemos prevenir algo que no conocemos, así que primero que nada, determinemos qué es la discriminación. La discriminación, según la CONAPRED, es una práctica que desprecia o hace a alguien desfavorable ante la sociedad. Esto muchas veces es hacia personas que no se lo merecen y a veces ni siquiera se identifica, pero esto no significa que no lo hagamos o lo hayamos recibido. La discriminación se da por muchas razones, tanto por el sexo, la nacionalidad, el origen étnico, la discapacidad que puedas presentar, tu altura, tu peso e inclusive el color de tu piel o el color de tus ojos. Ahora te voy a presentar 5 consecuencias que tiene la discriminación. Primero que nada, daña la dignidad de las personas, ya que nos hace sentir menos y pues la verdad no todos somos súper seguros como para continuar después de que nos desprecien o digan que algo que nosotros hacemos no está bien o no es suficiente. Según la Constitución mexicana, nosotros tenemos derecho a la igualdad. La discriminación evoca por completo este derecho. El tercero, ataca el principio de la ciudadanía, ya que como mencioné anteriormente, no nos permite cumplir con nuestros derechos al 100%. 4. Niega la diversidad, ya que la discriminación se presenta cuando vemos algo diferente ante nosotros. Y la verdad, la diversidad es algo que hace nuestro mundo algo más variado, diverso, diferente y muchísimo más rico en cultura, en costumbre, en colores, en creación. Y la verdad, sin diversidad no tenemos inventos y los inventos se necesitan. Y por último, pero no menos importante, genera desigualdad, ya que muchas veces cuando nos discriminan nos sentimos menos y esto no permite que nos desarrollemos de la manera más óptima. Como ya sabemos, la discriminación se presenta en diferentes ámbitos. Uno de ellos es la escuela. Según Philip Perrinal, luchar contra esto de la discriminación que se presenta dentro de la escuela nos ayuda mucho a tan siquiera vivir la vida, a pasarla, a no morir en el transcurso de ella. Y si bien es posible, hacer la vida productiva. Porque seamos honestos, nadie puede aprender bajo presión o si te están diciendo que eres un burro, lo único que vas a decir es que eres un burro. No vas a pensar en que tú puedes hacer cosas mejores. Si tú respondes algo y alguien se burla de tu respuesta, obviamente después tú no vas a querer participar porque vas a pensar que se van a volver a burlar de ti. Esto es lo que hace la discriminación con la educación y lo que nosotros aprendemos como personas. No nos permite salir adelante, no nos permite crecer, no nos permite ser más o llegar más allá. Por lo tanto, una educación con discriminación no es educación, porque no podemos aprender en un lugar donde se nos dice que no sabemos cómo hacerlo o que ni siquiera tenemos el potencial para hacerlo. ¿Para qué aprender a nadar si toda la vida nos han dicho que si te metes a un mar te van a matar? No tiene sentido. Ahora, al inicio de este video te dije que te iba a dar a conocer maneras de contrarrestar la discriminación y la verdad es que hay una cosa que la soluciona: la educación inclusiva. Nuestro mundo siempre ha estado lleno de diversidad, de habilidades diferentes, de competencias diferentes. Cada quien es diferente a su manera. Hace mucho tiempo, aproximadamente a finales del siglo XVIII, la discriminación no era conocida, o sea, no tenía un título. Y la educación inclusiva, muchísimo menos. Es más, ni siquiera había centros en donde se pudiera tratar las diferentes capacidades que tienen las personas. Diferentes tipos de aprendizaje, diferentes tipos de movimiento o diferentes tipos de lo que sea. En el siglo XVIII, las personas con discapacidad eran consideradas personas que requerían asistencia. O sea que tenías que estar ahí para ayudarlas, pero en realidad no se les daba mucha oportunidad. Nadie creía en ellas, nadie creía que podían lograr hacer cosas. Solamente se tomaban como algo que no lograba hacer como la sociedad, así que lo ponemos por allá y te encargas de ello. Después, en el neopositivismo, que fue más o menos en el siglo XIX, las personas con discapacidad pasan de ser personas de asistencia a personas de estudio. O sea que las personas empezaron a decir, hay que estudiarlas, hay que saber por qué se comportan así, hay que saber qué sucede con ellas para poder ayudarlas de una mejor manera. La humanidad estaba siendo un poquito más racional. Aquí todos empiezan a reflexionar y empiezan a pensar que pues siguen siendo personas y que requieren de nuestra ayuda, pero no como asistencia, sino para que sigan adelante y se desarrollen por sí mismas. Es más, hasta empezaron a hacer instituciones especiales para esas personas con discapacidades o con necesidades educativas especiales. Eran centros donde se encargaban
de estudiar a fondo las diferentes características de las personas para poder ayudarlos y que se desarrollaran de la manera más favorable. Todo esto sucedió a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. En este pequeño espacio de en medio se empezó a llamar educación especial. Ahora, la educación es un servicio que se le brinda a las personas para ser educadas y poder desarrollarse como personas productivas en este mundo. Digamos que la educación está aquí. Después sacaron una rama que llegó hasta acá, llamada educación especial. Te puedes dar cuenta que están separadas. Ellos son una cosa y ellos son otra. No tenían nada que ver el uno con el otro, ya que ellos requerían características muy diferentes a lo que alguien de educación normal requería. Aquí es donde entra la diferencia. Ahora, según la UNESCO, tenemos educación inclusiva, que es completamente diferente a la educación especial. La educación especial estaba separada de la educación, como vimos anteriormente, pero la educación inclusiva no está separada de la educación, de hecho está en la educación. La educación inclusiva se trata de hacer que todas esas personas que tienen un ligero rezago lo dejen de tener, o sea que la discriminación deje de existir. Con la educación especial tú tenías que encontrar a un alumno que tuviera problemas de aprendizaje, tomarlo y llevarlo a otro lugar a que lo ayudaran a crecer y a desarrollarse. Ahora, con la educación inclusiva, tú focalizas a ese alumno con problemas de aprendizaje, pero en vez de sacarlo, planeas actividades con las cuales tú puedas ayudarlo a involucrarse y crecer equitativamente junto con sus compañeros. O sea, que tú vas a generar actividades que lo hagan llegar de aquí hasta acá, donde se encuentran los demás, para que pueda crecer un poquito más equitativamente junto con ellos y así prepararlo para la vida diaria. La educación inclusiva dice, ¡hey! Hay diversidad, pero hay que aprovecharla. De hecho, utiliza los diferentes tipos de aprendizaje, las diferentes capacidades, las diferentes competencias, las diferentes maneras y personalidades para hacer que todas las actividades y todo el aprendizaje esperado y lo deseado o el propósito de la actividad se genere de la mejor manera. Es como cuando dibujamos. Es mejor un dibujo que tiene 6,000 colores a uno que solamente tiene uno. La educación inclusiva se trata de dejar que el alumno sea quien es, pero utilizar ese ser para poder llegar y avanzar. La educación inclusiva no es rezago, no es discriminación, es aceptación y es integración. Es trabajo en equipo, es apoyo, pero sobre todo es decisión. Así como también es nuestra decisión decirle no a la discriminación. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo y hayan aprendido sobre la discriminación. Este no es un tema ligero y es de suma importancia para el tipo de sociedad en el cual vivimos ahorita. Así que si te puedes informar un poquito más sobre la diversidad, sobre la aceptación de las capacidades y sobre todo cómo ha ido progresando la educación especial hasta llegar a la educación inclusiva, muy bien por ti, eres un ciudadano muy responsable. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!